Bueno, en la Universidad de Barcelona se desarrolló desde el año 2013-14, comenzó un proyecto para poder hacer un estudio sobre las competencias, sobre la percepción que había sobre las competencias de formación metodológica en los alumnos de final de grado. Y este fue producto de un trabajo REDICE, cuyo marco fue la percepción del dominio de las competencias en la formación metodológica del trabajo final de grado, que comprendía 4 grandes etapas. Por un lado, el análisis documental de las competencias metodológicas, es decir, de aquellas que existían ya en el grado, la autopercepción que tienen los alumnos sobre las competencias metodológicas para desarrollar el TFG, las perspectivas que tienen los tutores sobre los estudiantes y finalmente, ¿no es cierto?, un informe contrastado entre estas dos percepciones. La presentación de la que nosotros vamos a hablar ahora tiene que ver específicamente con la perspectiva que tienen los tutores respecto a las metodologías, las competencias metodológicas de los estudiantes. En términos de contexto, decir que en las asignaturas metodológicas existen un 10% de contenido de asignaturas obligatorias, que son las 4 que ustedes ven ahí, y a contar el segundo ciclo es optativa en 3 asignaturas más de carácter metodológico, lo cual contributa indudablemente al desarrollo del trabajo final de grado. Y por otra parte, el trabajo final de grado se estructura, tiene la posibilidad de elegir 4 ámbitos temáticos, los cuales son el de ámbitos metodológicos, los cuales son el de investigación, la quali quanti tradicional, el ámbito del diseño, desarrollo, creación de material y recursos educativos, innovación y transferencia de conocimiento y emprendeduría social y educativa. ¿Qué visión tienen los tutores sobre el dominio de aspectos metodológicos de los estudiantes? La primera gran pregunta. ¿Y en qué medida estas tipologías de TFG que acabamos de ver, y así como la adscripción académica, a qué departamento pertenecen los tutores, ¿no es cierto?, pueden influir en la visión que ellos tienen sobre la necesidad de los estudiantes? Para eso se estructuraron 4 grandes dimensiones mediante una entrevista estructurada. ¿Cuáles son los del dominio de aspectos metodológicos? Esto se refiere al uso del lenguaje técnico-pedagógico, a las búsquedas bibliográficas, al tratamiento ético de la información, a cómo se organiza estructura y cómo se analiza la información. Las debilidades que demandan más orientación por parte del tutor hacia los estudiantes, las mejoras de formación que ellos sugieren para el grado, es decir, para estas asignaturas metodológicas que están puestas dentro del grado, y cuál es el enfoque metodológico y las etapas que desarrolla el tutor para trabajar con los estudiantes. Dentro de los entrevistados con los cuales trabajamos, nosotros seleccionamos a aquellos tutores que son tutores senior, es decir, aquellos que tenían más de 2 años trabajando de manera consecutiva, haciendo orientación en el trabajo final de grado. Y perteneciente a los 3 departamentos, teoría e historia, de organización y didáctica, al método de investigación, cuyos profesores son los que participan en la formación de este trabajo de grado. En los aspectos metodológicos se puede observar ya, y esto de las conclusiones, este resultado es muy parecido al que vimos recién, que los alumnos final de TFG tienen déficit de competencias metodológicas en general, salvo, ¿no es cierto?, en ciertos ítems como la búsqueda bibliográfica o como la estructuración de instrumentos para recogida de información, con muchas dificultades para comprender conceptos e incluso separar lo que es lo cualitativo de lo cuantitativo. Las tipologías de TFG definen el proceso metodológico de cada proyecto y, por lo tanto, hay más de un método de cara a consensuar transparencia en la evaluación y de tal manera que permita tanto a los profesores como a los estudiantes tomar decisiones oportunas para mejorar. Hay debilidades metodológicas que ya han sido citadas, ¿no es cierto?, el reconocer cuando la voz es propia, la voz del autor, en la utilización de las normas APAS y de algunos instrumentos que permitan hacer gestión de referencia bibliográfica, y aparece de manera emergente para nosotros, porque no lo habíamos considerado en ese momento, también las debilidades en la expresión escrita, especialmente la redacción de los informes de carácter científico. En cuanto a las mejoras a la formación metodológica, los tutores sugieren, digamos, aumentar las horas de formación en lo cualitativo, dado que la mayor cantidad de los proyectos que desarrollan los estudiantes son precisamente de investigación y de investigación cualitativa, sin embargo, de la que tienen menos fortaleza. Hay algunas explicaciones al respecto que podemos comentar. Los tutores desconocen los contenidos de las asignaturas metodológicas que los alumnos han cursado y por consiguiente invierten mucho tiempo en reforzar aquellos contenidos que creen que los estudiantes han perdido o han olvidado. En cuanto al enfoque metodológico del tutor, definitivamente las tipologías, ¿no es cierto?, influyen de la manera en que el tutor percibe los dominios metodológicos que tiene el estudiante. Aunque esto, hago el paréntesis, que no es excluyente, puesto que el estudiante puede elegir más de una tipología para su TFG y, por otro lado, no hay un perfil único de tutor vinculado a una tipología.
Si bien hay diferencias en la tipología del TFG que atiende los tutores según los departamentos a los cuales están adscritos, hay una heterogeneidad muy grande al interior de los departamentos. Es decir, hay tutores que trabajan fuertemente investigación y un colega suyo del mismo departamento no trabaja investigación o prácticamente nula y se dedica a otro tipo de tipología de proyectos. Y dentro de la entrevista, a lo largo de todas las entrevistas, subyacen muchos términos que dan cuenta de la existencia de distintos tipos de métodos, tanto los científicos, ¿no es cierto?, como también aparecen conceptos como materiales, modelos de verificación, que son propios de modelos proyectuales, o de modelos de enseñanza-aprendizaje, o de modelos de emprendimiento. Y frente a la pregunta, ¿qué visión tienen los tutores sobre los dominios de aspecto metodológico de los estudiantes?, ellos definen que los estudiantes son bastante heterogéneos, no obstante, en general, tienen competencias metodológicas bastante básicas y con debilidades, ¿no es cierto?, en expresión escrita y la citación de referencias, que ya se había dicho, y que el tutor se ve a sí mismo como una figura, ¿no es cierto?, que está para suplir o enseñar aquello que el estudiante de alguna manera ha olvidado. Y que los estudiantes, reiteramos, ¿no es cierto?, tienen poca formación en línea cuantitativa, no obstante, es la que más desarrollan. ¿En qué medida la tipología del TFY o la adscripción académica, ¿no es cierto?, supone una visión distinta de las necesidades y fortalezas que puedan tener los estudiantes? Bueno, las tipologías pueden influir en la manera en que el tutor percibe el dominio del aspecto metodológico de los alumnos. También hay un cuestionamiento sobre la pertinencia de ciertas metodologías aplicadas a ciertas tipologías, como es el excesivo trabajo de método científico cuando corresponde probablemente a metodologías de carácter proyectual. Y finalmente, la adscripción de académica tiene un peso relativo. La singularidad de cada tutor tiene creencias, debilidades y fortalezas metodológicas y temáticas que les son propias. Y necesidades que finalmente han declarado los tutores, la necesidad de poder vincular los contenidos de formación metodológica que tienen en el grado con lo que ellos manejan. Por otro lado, ¿no es cierto?, la necesidad de especializarse en ciertas áreas de las cuales ellos desconocen, sobre todo emprendeduría, que es bastante nueva, y también necesidades en general, bueno, de los tutores respecto al estudiante.